Un 15 de agosto, hace 139 años, bajo el amparo, bendición y protección de la Santísima Virgen, se establecen las empresas de la Riva. En De la Riva nos especializamos en todo tipo de impresión social y comercial, joyería de plata, aretes de bebé, argollas de matrimonio y el famoso anillo de graduación. También contamos con todo tipo de reconocimientos empresariales. De la Riva, expertos en detalles y acabados, elegancia y distinción. Búscanos en nuestras redes sociales. Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestro programa Conociendo Nuestra Fe a través de este canal católico Jesús TV. Con mucha alegría, con mucho gozo, comparto con ustedes el día de hoy. En estos días estamos por celebrar la fiesta de uno de los grandes santos fundadores de la Iglesia, Santo Domingo de Guzmán. Y resulta que allá a principios del siglo XIII surgió con gran fuerza una herejía, la herejía de los llamados albigenses. Se les decía así porque inició en un pueblo llamado Albi, al sur de Francia, y ellos predicaban la doctrina maniquea. Los maniqueos, una antigua herejía de los primeros siglos, los maniqueos hacían una distinción, un dualismo entre el bien y el mal. Y entonces para ellos todo lo que era materia, todo lo material era malo. Solo lo espiritual, que se relacionaba con Dios, era bueno. Y entonces, lógicamente, al considerar todo lo material como malo y lo espiritual como bueno, se oponían a las devociones y a la fe de la Iglesia Católica. Según ellos, no podía haberse producido la encarnación de nuestro Señor Jesucristo porque la carne es eso, es materia, y entonces ahí no se podía encarnar el Hijo de Dios. Resulta que a finales del siglo XII y principios del siglo XIII, cuando la crisis económica, política y religiosa, precisamente por esta herejía de los albigenses, asolaba Europa, Dios le dio a su iglesia uno de sus más grandes representantes. La mamá de Santo Domingo es la beata Juana de Asa, que estando embarazada soñó que daba a luz un perrito, un perro que con una antorcha incendiaba el mundo. Si ustedes han visto en las imágenes de Santo Domingo de Guzmán, ponen un perrito, ¿verdad?, con una antorcha en la boca. Pues es por este sueño de la beata Juana de Asa. Y entonces resulta que ella tuvo ese sueño y fue a consultarle, ella fue a consultarle a Santo Domingo de Silos. Le fue a consultar qué significaba ese sueño, ¿verdad? Y entonces resulta que le dijo que eso significaba que su hijo, que el hijo que iba a nacer, iba a incendiar el mundo, pero no como con fuego, sino con la fe. Y el 8 de agosto de 1170, en Caleruega, en España, nació Santo Domingo de Guzmán. Él combatió la pobreza con su caridad y se cuenta que vendió todo lo que tenía, hasta sus libros, que en aquel tiempo eran muy valiosos, porque recuérdense que no había tanta la imprenta y todo eso. Entonces él vendió sus libros para mitigar el hambre que se dio en la región.
Algunos pues le decían que por qué vendía sus cosas y sobre todo sus libros, y su respuesta fue: no puede ser que Cristo sufra hambre en los pobres mientras yo guardo en mi casa algo con lo que los puedo socorrer. Miren ustedes qué ejemplo más hermoso de caridad. Cuando esta famosa herejía que le digo de los albigenses sembraba la mentira, él era canónigo de la Catedral de Osma en España. Los canónigos son los que junto con el obispo cantan o recitan la liturgia de las horas. Él era canónigo de la Catedral de Osma. Y ante este problema de los albigenses, bueno, pensó buscar alguna forma de combatir la herejía. Entonces empezó a organizar un grupo de sacerdotes que pudieran predicar la verdad, porque ustedes saben, la mentira luce mientras la verdad no llega. Entonces resulta que Santo Domingo organiza a estos sacerdotes y esa va a ser, podríamos decir, la génesis de la orden de predicadores, conocidos después como padres dominicos por haber sido fundados por Santo Domingo. Santo Domingo cuenta que por una revelación de la Santísima Virgen propagó la devoción del Santo Rosario. Resulta que según él, la Virgen le dijo que así como eran 150 los salmos que habían en la Biblia, que le enseñara a sus frailes y al pueblo a recitar 150 veces el saludo angélico. O sea, pues el Ave María. ¿Por qué? ¿Y por qué el Ave María? Dirá alguno, ¿verdad? Pues muy sencillo. Recuérdense ustedes que el Ave María es el anuncio del ángel a la Santísima Virgen en el momento de la encarnación. Entonces, con solo hacer al pueblo rezar el Ave María, estaba combatiendo la herejía de los albigenses, que negaba la encarnación, que negaba la pasión de Cristo y que negaba las principales verdades de la fe. Entonces, Santo Domingo pues dice que la Santísima Virgen le inspiró que sus monjes, sus frailes y el pueblo recitara el saludo angélico 150 veces, pero a la vez le propuso un método de evangelización. ¿Por qué? Porque eso era lo necesario, hacer al pueblo conocer la verdad. Entonces esta incipiente orden de los dominicos recorría los pueblos y en cada pueblo hacían un triduo. Triduo quiere decir 3 días, ¿verdad? Y en ese triduo predicaban, y por eso son la orden de predicadores, los principales misterios de la fe. Imagínense ustedes, el primer día del triduo lo dedicaban a hablar de la encarnación, del misterio de la encarnación. El segundo día lo dedicaban al misterio de la redención, es decir, la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer día, pues del triunfo de Jesús en la resurrección, triunfo que se asocia también a la Santísima Virgen María, que es llevada en cuerpo y alma al cielo y es la reina de todo lo creado. Entonces, pues así es como nacen las coronas que se le llaman del rosario. Imagínense ustedes que lo que hacían ellos era esto. Bueno, hoy vamos a predicar sobre el misterio de la encarnación, pero vamos a dividir la predicación en 5 pequeños temas. Sí, entonces empezaban. El primer tema era precisamente el anuncio del ángel y la encarnación del Hijo de Dios, y explicaban cómo el ángel del Señor le anunció a María y le dijo y ella contestó y tal cosa. Paraba el predicador y decía, bueno, mientras meditamos en este misterio de la encarnación del Hijo de Dios, recemos un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria al Padre.
Claro, cuando terminaban de rezar, en lo que él descansaba un poquito de la predicación, iba para el segundo misterio, ¿verdad? La visita de la Santísima Virgen a Santa Isabel, la primera vez que se proclama, que se reconoce a Jesús como Hijo de Dios, cuando Santa Isabel le dice a la Virgen María, tú eres la madre de mi Señor, vaya. Y entonces predicaban ese segundo momento, y otra vez, mientras meditábamos en la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel, bueno, recemos otro Padre Nuestro, 10 Ave Marías, John Gloria al Padre. Y así iba en el nacimiento de Jesús, la presentación del niño Jesús en el templo y por supuesto el niño perdido y hallado en el templo. Eso era lo que hacían el primer día. El segundo día, pues iban a hablar de la pasión de Cristo, los principales momentos de la pasión de Cristo, la oración en el huerto, los azotes que padeció atado a la columna, la coronación de espinas, el camino de la cruz, llevando la cruz a cuestas, y por supuesto su muerte, ¿verdad?, en el monte Calvario. Y igual que lo habían hecho el primer día, hacían 5 subtemas y entre cada uno pues rezaban un Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria al Padre. Exactamente lo mismo hacían el tercer día, cuando entonces hablaban de la resurrección del Señor, de su ascensión gloriosa a los cielos, de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles, y por supuesto la asunción de la Santísima Virgen y su coronación como reina de todo lo creado. Bueno, ahí tienen ustedes las primeras 3 coronas, que así se llamaban, del Santo Rosario: los misterios gozosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos. Así fue como nació esta devoción del Santo Rosario y permaneció así, con estos misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, hasta que en el año 2002 el recordado San Juan Pablo II introdujo una nueva corona del Rosario, los misterios luminosos, que hablan de la vida pública de Jesús. Vean ustedes qué interesante esto, porque entonces el rosario viene a ser una oración que es una oración contemplativa, porque lo importante, lo vital en el Santo Rosario es la meditación de los misterios. Es decir, no es repetir como loros un montón de veces el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria al Padre, bla, 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 bla. No, es centrarnos, contemplar, meditar esos principales misterios de nuestra fe. Y entonces el rosario viene a ser una especie de resumen del Evangelio. Yo les cuento una cosa. Yo aprendí a rezar antes de aprender a leer, porque mi abuelita rezaba todos los días y lo que rezaba era el rosario, y a mí me tenía sentado en sus rodillas, pues fue como se me quedó a mí el rosario. Entonces eso es importante, porque mi abuelita, les voy a contar una cosa, ella nunca leyó la Biblia. En su tiempo no habían tantas traducciones, mucho menos al castellano de la Biblia. Si había Biblia era generalmente en latín, ¿verdad? La famosa Vulgata Latina de San Jerónimo. Mi abuelita apenas hizo segundo año de primaria, hágame la caridad. Si no podía leer mucho en español, menos iba a leer en latín, pues. Ella nunca leyó la Biblia. Pero como rezaba el rosario todos los días, ella tenía muy claro en su mente que Jesús se encarnó, que nació en el portal de Belén, que se perdió y lo fueron a buscar San José y la Virgen María. Ella estaba muy clara en la pasión de nuestro Señor Jesucristo y estaba muy clara también en el triunfo de Jesús sobre la muerte, en su resurrección gloriosa y lo que viene después.
Entonces yo le digo una cosa, sin necesidad de Biblia, mi abuelita conocía las principales verdades de nuestra fe que están respaldadas por el Santo Evangelio. Y entonces pues no necesitaba mayor cosa y tenía pues esa bendición. Le digo entonces, la oración del rosario es una oración contemplativa, en cuanto a que tenemos que meditar en los misterios del rosario, en esos puntos específicos que todos tienen su base bíblica y son hermosísimos, pero también a la vez es una oración activa. Porque mientras usted está meditando, mientras usted está, como diríamos nosotros, rumiando ese misterio para que penetre en su mente y penetre en su corazón, pues usted está también rezando el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria al Padre. Entonces prácticamente el rosario es una oración, podríamos decir que casi perfecta. Yo le voy a contar que Guatemala tiene una relación muy especial con el Santo Rosario, pues a través de los padres dominicos. Resulta que allá cuando fue la época de la conquista, resulta que estos padres dominicos se propusieron hacer algo que es insólito en toda la historia de América Latina. Los 4 dominicos de la fama, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Luis de Cáncer, Fray Rodrigo de Ladrada y Fray Pedro de Angulo, bueno, pues se dieron cuenta que las autoridades guatemaltecas, el capitán general, pues estaban preparando una armada, un ejército para ir a someter a sangre y fuego en una región que se llamaba Tezulutlán. Mire, era el único lugar donde no habían podido entrar los españoles, porque eran, en primer lugar, un lugar bastante agreste, pues, pero por otro lado, la gente de por ahí era bien valiente. Y entonces, español que se atrevía a meterse en Tezulutlán, español que regresaba con 4 flechas atravesadas en el cuerpo y en una camilla para irlo a enterrar. Entonces, pues ni modo. Entonces, los militares, el gobierno dispuso que iban a conquistar Tezulutlán a como diera lugar, y estaban preparando un ejército con todas las armas y con toda la fuerza. Entonces Fray Bartolomé de las Casas, junto con los otros 3 dominicos de la fama, llegaron y le dijeron, mire, ¿y por qué en lugar de ir a pelear con estos pobres gentes, por qué no, siguiendo las directrices del Papa Pablo III, que en una bula reconoció que los indígenas eran seres humanos y que eran objeto del evangelio, y que había que evangelizarlos a través de la predicación y del buen ejemplo? Porque no vamos, dice, y les predicamos y los convertimos. Y entonces aquellas autoridades dijeron, bueno, si ustedes creen que es posible hacer eso que dicen, de ir a predicarles y no van a regresar ustedes con las patas para adelante, pues mejor vayan pues, háganlo ustedes. Y entonces Fray Bartolomé les dijo, cómo no, lo vamos a hacer, pero por favor, esto tiene que quedar bien escrito. Y entonces hicieron un contrato con el gobierno del reino. En primer lugar, los frailes se iban a encargar de la evangelización de Tezulutlán. En segundo lugar, los territorios que ellos lograran que se adhirieran al Reino de España iban a quedar bajo la protección y bajo el gobierno de los padres dominicos, ¿sí? Y tercero, que no iban a penetrar fuerzas armadas
a tratar de pelear con los indígenas en Tezulutlán. Bueno, firmaron el contrato. Y entonces resulta que ya habían algunos indígenas, sobre todo de los quichés, que se habían convertido al cristianismo gracias a la predicación de los frailes. Entonces estos, como eran comerciantes, viajaban a Tezulutlán pues a hacer sus negocios. Y entonces aprovecharon los frailes y les dijeron, miren, apréndanse estas canciones y apréndanse estas oraciones y cuando estén allá las cantan y las rezan. Y eso lo que hizo fue despertar la curiosidad de allá de los de Tezulutlán. Bueno, ustedes, ¿y quién es ese Jesús que ustedes dicen? Esa María de la que ustedes hablan, ¿quiénes son y por qué? Entonces aquellos inscritos por los... Miren, nosotros sabemos las canciones, nosotros sabemos las oraciones, pero explicar esto nosotros no sabemos. Eso solo lo pueden hacer los padres. ¿Y quiénes son los padres? Pues son unos españoles, pelones, vestidos de blanco, que no son agresivos, que ellos más bien lo único que hacen es explicar todo esto de la salvación. ¿Y será que los padres pueden venir? Pues si ustedes lo permiten, nosotros los invitamos y ellos vienen. Y así fue como se produjo la conquista pacífica de la Verapaz. Fíjense ustedes que entonces, de llamarse Tezulutlán, que era tierra de guerreros, pasó a llamarse la Verapaz, o sea, la verdadera paz. Y entonces, claro, los padres dominicos fueron los primeros obispos allá en la diócesis de Cobán y por supuesto que evangelizaron, al grado que un cacique de los de allá, don Juan de Matalbats, fue invitado, oiga bien, invitado por el emperador Carlos V a visitar España. Es decir, él fue a España no como prisionero, podríamos decir, ¿verdad? Sino al contrario, el emperador Carlos V le reconoció su nobleza y le dio el título de don. Don, ¿sabe usted qué quiere decir? Quiere decir de origen noble, don. Eso quiere decir, le dio el título de don Juan de Matalbats. Estuvo en España y cuando regresó, el emperador Carlos V, por cierto, le regaló 2 campanas para que las trajera. Una de las campanas se perdió, porque cuando desembarcaron, como eran muy pesadas, no se podían traer las campanas y la dejaron en una playa y parece ser que se la tragó la arena, pues, ¿verdad? El terreno no era muy sólido. Pero la otra sí lograron llevarla y todavía existe en la parroquia de San Juan Chamelco, allá en Alta Verapaz. Yo he tenido la ocasión de ver esa campana que el emperador Carlos V le regaló a don Juan de Matalbats. Mis hermanos, entonces, podríamos decir que al principio pues era esa predicación y que fue el padre Alanús de Rupe, el superior de los dominicos en 1428, quien definió los misterios del rosario, y luego San Juan Pablo II, que le agregó en el 2002 los misterios de luz. Estamos a punto de celebrar la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Bueno, hay varios pueblos en Guatemala que tienen como patrón a Santo Domingo. Por supuesto, la cabecera departamental de Alta Verapaz, Cobán, claro. También aquí cerca de la capital está Misco, que la parroquia ahí es Santo Domingo de Guzmán. Y bueno, hay varios pueblos que se llaman Santo Domingo Suchitepeque, Santo Domingo Xenacoj. Bueno, hay varios pueblos que están de fiesta en estos días en honor a Santo Domingo de Guzmán. Este santo que como cumpliendo la predicción del sueño que tuvo su mamá, la beata Juana de Asa, incendió al mundo con la fe, porque las Ave Marías del Rosario son y siguen siendo la cadena más fuerte
para unir a las familias cristianas, porque como bien dijo el padre Peyton en su campaña de oración mundial, decía: familia que reza unida, permanece unida. Les cuento que soy muy devoto del Santo Rosario. Aquí tengo mi rosario de caminante, que es el que uso corrientemente, porque cuando voy manejando no me molesta para manejar y puedo ir rezando el rosario. También ustedes, hermanos, pueden hacerse devotos del Santo Rosario y agradecerle a Santo Domingo de Guzmán haber sido el santo que propagó esta hermosa devoción. Un 15 de agosto, hace 139 años, bajo el amparo, bendición y protección de la Santísima Virgen, se establecen las empresas de la Riva. En De la Riva nos especializamos en todo tipo de impresión social y comercial, joyería de plata, aretes de bebé, argollas de matrimonio y el famoso anillo de graduación. También contamos con todo tipo de reconocimientos empresariales. De la Riva, expertos en detalles y acabados, elegancia y distinción. Búscanos en nuestras redes sociales.